Muy bien, vamos a empezar con César Barrera Bazán. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros. A ver. Gracias. Cuéntenos. Bueno, ¿ha escrito usted sobre el tema? No. Varios artículos, notas, bueno, y también las redes, ¿no? Siempre estamos presentes en la política, somos quienes hemos hecho de la política un principio, una palanca para buscar mejores horizontes para nuestro país, y no al revés, ¿no? El tema del 5 de abril será siempre un baldón en el discurrir democrático de nuestra patria. Es un eslabón más de una cadena muy pesada en casi 200 años de vida republicana. No es casual de que la mayoría de gobiernos que hayamos tenido fundamentalmente han sido golpistas o cívico-militares, es decir, el autoritarismo está presente a lo largo de la historia de nuestro país. No es casual que se diga de que los militares consideran que el último galón de su carrera no es ser general, sino ser presidente, ¿no? Pero ustedes avalaron el golpe militar de Juan Velasco Alvarado, lo acompañaron durante mucho tiempo, ¿no? No. Nosotros la izquierda no. ¿Cómo que no? Hablar de la izquierda es mucha gente. Un grupo, un sector de la izquierda. Nosotros fuimos perseguidos, particularmente yo he sufrido carcelería durante el gobierno de Velasco y también ni hablar de Morales Bermúdez. ¿Y sus compañeros de izquierda que lo acompañaron? Bueno, que formaron parte de ese gobierno. Allá ellos con su propia responsabilidad, no tampoco podría decir que todos los periodistas son iguales, ¿no? Cada uno tiene su cartabón, cada uno tiene sus principios, pero... Estamos haciendo memoria, así que continuemos un poco con... Claro, en concreto. El golpe del 5 de abril lo que hizo fue simplemente empezar un largo y lamentable proceso de envilecimiento de la política. Es decir, convertir la política en un instrumento de corrupción, de acumulación mala vida y depredación de las arcas fiscales. Y de ahí se profundiza la creencia de que ser político es ser un tramposo y que todos los políticos somos iguales, que lo que buscamos es el provecho propio y no servir al país. De eso creo que hay pruebas suficientes y lo que estamos padeciendo ahora, la crisis de los partidos políticos, es parte de eso. Se construyen colectividades políticas no para servir al país, sino para servirse de ellos. Organizaciones y líderes políticos descartables y al paso que han hecho de nuestra democracia una democracia completamente frágil y siempre al acecho de golpes y autoritarismo de esta naturaleza. Independientemente de estas reflexiones importantes que usted hace, estamos en una coyuntura electoral y entonces organizar una marcha, un movimiento muy de confluencia de una serie de sectores y eso tiene pues un claro propósito electoralista, por así decirlo, es decir, que Keiko Fujimori no pueda avanzar más en su candidatura y sea derrotada. No, yo creo que no es tanto así. Lógico que ha coincidido con este panorama electoral. Que no es la primera vez. Pero el 5 de abril indudablemente es una fecha no para celebrarla, ¿no?, sino simplemente para reflexionar, para que definitivamente nunca más vuelva a repetirse este tipo de aventuras que van contra los intereses del país. Y digo, nunca más sean alternativas abiertamente autoritarias o enmascaradamente en ese mismo sentido. Cuando se disuelven no solamente las cámaras, sino se asalta el Poder Judicial, ¿no es cierto?, la Contraloría, el Ministerio Público, y se toman los locales de varios medios de comunicación y de sindicatos, cuando, entre otros, ¿no?, a quien les habla, no se les trajo a la fuerza, sin orden judicial pertinente, con destino desconocido, sin derecho a defensa, sin comunicación durante más de una semana. Eso es un vil secuestro, y contra eso precisamente estamos, contra el abuso de poder. Cuando luego se envilecieron, ¿no?, las instituciones públicas, entre ellos el Poder Judicial. Yo tengo aquí una demostración contundente de cómo se manejó el Ministerio Público y el Poder Judicial. El Ministerio Público de doña Blanca Nelia Colán, el 46 Fiscalía Provincial Penal de Lima,
la fiscal Ofelia Norris Herrera Najarro concluye que no hubo ningún golpe, porque no se cambió al presidente y siguió siendo el presidente. Concluye que sí, textualmente, dice textualmente, no estoy mintiendo, dice que el golpe fue para bien del país, como reza los principios del gobierno de reconstrucción nacional. Dice que no hubo aquí clausura de ningún diario, dice aquí que no se persiguió a nadie y dice que no se acreditó el secuestro y que Barrera Bazán nunca acreditó el secuestro porque no presentó constancia de haber estado secuestrado. Oiga, pedirle pues a los secuestradores que tengan una constancia es un absurdo, pero así se actuaba, así se envilecieron los medios, las instituciones fundamentales. Vamos a escuchar ahora también el punto de vista del doctor Raúl Castro. Gracias, muy buenos días con todos, gracias. Sí, yo coincido con César en lo fundamental y quiero decir que en mi concepto el golpe del 5 de abril fue el fruto del outsider. Fujimori fue en su momento un outsider que llegó, como pretenden llegar muchos ahora, y ahí es donde nosotros vemos los peligros para la democracia en el corto y en el mediano plazo. Llegó sin un partido político de verdad, llegó con un movimiento absolutamente aluvional y el primer año se tambaleó. Además llegó con un mensaje de izquierda y luego fue el más duro de los derechistas. Esos cambios de ruta ya los conocemos. Los conocemos, los cambios de ruta, ¿no? No es como los partidos que decimos lo que pensamos y que por eso nos achacaron 20.000 motes, chapas y etiquetas, pero siempre dijimos lo que pensábamos. Dijo que no iba a haber shock, hubo shock, y el pueblo se quedó calladito, había cometido un enorme error y se tuvo que quedar calladito. Votó por algo y resultó que era gato por liebre. Pero este primer año del señor Fujimori se tambaleó, y entonces él fue poco a poco optando por el partido militar. Y cuando se da el golpe de Estado, el autogolpe de Estado el 5 de abril, el Partido Popular Cristiano, don Raúl, tenía la presidencia de la Cámara de Diputados con Roberto Ramírez del Villar y la presidencia de la Cámara de Senadores con Felipe Sterling Parodi. Ambos prominentes figuras de la democracia, del Partido Popular Cristiano, políticos de nota y de talla continental, que terminaron presos. Los dos terminaron presos. Y además coactados, etcétera, 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 ¿no? Pero, ¿qué cosa fue lo que originó esto? Esto lo originó una permanente pérdida de poder del régimen que usó como supuesto motivo la ley de control de actos del Poder Ejecutivo que Bobby Ramírez del Villar estaba promoviendo en la Cámara de Diputados. Y entonces se dijo que esta norma era más bien un golpe del Parlamento contra el Ejecutivo, cuando era una norma que existe en todos los países democráticos, evidentemente. Pero acá hubo una profunda meditación y preparación del golpe, y quiero contar una anécdota vivido, contado y narrado varias veces en presencia del doctor Luis Bedoya Reyes por Felipe Sterling Parodi. Y fue el viaje que 3 semanas antes del golpe habían tenido un grupo de dignatarios, incluido el presidente Fujimori, al Japón. Viajaron horas de horas en el avión y el presidente Fujimori no cruzó palabra alguna con Felipe Sterling, y de esto hay cantidad de testigos. Llegaron a la sala de mandatarios del aeropuerto de Los Ángeles, estuvieron frente a frente, el presidente Fujimori dormitó durante 4 o 5 largas horas y no quiso cruzar palabra alguna con el presidente del Congreso, el doctor Felipe Sterling Parodi, presidente del Senado y presidente del Congreso. Inmediatamente él regresó y cuenta esta anécdota en la Comisión Política. Yo era en ese momento el miembro más joven del Comité Político del Partido Popular Cristiano. Inmediatamente nos dimos cuenta que aquí había un proceso en marcha. Y simultáneamente en la Cámara de Diputados se impulsaba esta ley de control de actos del Poder Ejecutivo, que finalmente fue el motivo que se utilizó para dar este golpe en esta fecha nefasta, donde además se conmemora la declaratoria de guerra con Chile también, 5 de abril. Entonces, hay todos estos elementos
que se conjugan y que de alguna manera también hacen temer que el país cada cierto tiempo apuesta por los saltos al vacío. Y estos saltos al vacío, partidos que se desgranan, partidos sin improvisación, etcétera, pueden terminar en aventuras ante la sensación del vacío de poder. Adicionalmente a esto, hay algunas cosas que creo que la historia injustamente ha ido tipificando o etiquetando, como por ejemplo que el señor Fujimori derrotó a Sendero Luminoso. Es cierto que él continuó y con mucha eficiencia el tema de la guerra contrasubversiva. Y que es un factor que de alguna manera, no digo que lo justifica ni mucho menos, pero de alguna manera aparte de la población decía, bueno, no lo dejan actuar, tenemos que seguir luchando contra el... Y hay que dar el golpe para derrotar a Sendero, ¿no es así? Pero lo real y lo concreto es que ya desde mucho antes el aparato de las fuerzas de la ley habían ya descubierto el accionar de Sendero Luminoso. Y cada día estaban más cerca. Recordemos que los primeros 4 o 5 años el tema era que no se sabía cuál era el accionar de Sendero. No se conocía la técnica de las guerrillas, digamos, el pez es al agua como el guerrillero es a la población. Y poco a poco eso fue cambiando, y del año 86 al año 90 hicieron un enorme avance las fuerzas de seguridad en el conocimiento de esta materia. Vamos a dejarlo ahí, una pausa y ¿cómo no? Continuamos. Gracias. Y 38. Y efectivamente, en todo esto que estamos conversando, pues estamos en elecciones y hay un partido que preside y la candidata es hija del señor Alberto Fujimori. Y por supuesto, la consecuencia inmediata es que en esa campaña electoral se va a encontrar la forma, y de hecho el argumento fundamental de decir, cuidado que puede repetir el plato. Ella ha dicho que no, ha firmado un documento. Y claro, la última pregunta es también, ¿cuánto de culpa tiene un hijo de lo que hizo el padre? Es otra cosa complicada, ¿no es cierto? A ver, Úrsula Letona va a aclarar un poco las cosas. Es joven, de modo que sabe que ha escuchado, como todos los jóvenes, una historia que no siempre se recuerda, y que sí hay que recordarla, porque nos ha dejado una dramática legión de males. La escuchamos, Úrsula, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, efectivamente yo tenía alrededor de 14 años cuando sucedieron estos hechos y Keiko un poco más de 16. Sin embargo, hay que saber mirar la historia, lo hemos dicho. Creemos que el 5 de abril es un día que no puede volver a repetirse, pero también nos lleva a la reflexión de qué hacer para que esto no se repita. ¿Cómo hacemos para construir partidos políticos sólidos? ¿Cómo hacemos para crear institucionalidad? Y a eso apuntamos. Y muy bien también lo que decía Patricia, el entorno. En Fuerza Popular no hay nadie cercano o en el equipo técnico o político vinculado con los hechos del 5 de abril. Nosotros creemos en la democracia, en la institucionalidad del Perú, de construir una democracia sólida, pero sobre todo también en la necesidad de fortalecer nuestros partidos políticos, y creo que esa es la primera tarea que tenemos en caso, por ejemplo, yo vaya al Congreso, impulsar la reforma de la ley de partidos políticos, fortalecer el sistema electoral para que así generemos las condiciones para que estos hechos lamentables no vuelvan a suceder en nuestro país. Creo que nos merecemos, vamos por el tercer gobierno democrático luego de estos hechos. Han pasado 3 gobiernos democráticos y nos toca consolidar esa democracia que muchos califican como precaria, pero ahí está, con la necesidad de seguir creciendo, y eso es lo que propone Fuerza Popular, es lo que propone Keiko Fujimori al firmar este compromiso, al deslindar de cualquier persona vinculada con estos hechos, pero sobre todo con el trabajo que hemos hecho desde los equipos técnicos para fortalecer las instituciones como la Contraloría,
como la Procuraduría General de la República, cómo evitar hechos de corrupción, que son muestras claras y concretas de situaciones y decisiones que tenemos que tomar a futuro. Úrsula, hay un aspecto que resulta, no voy a decir difícil de creer, voy a decir complicado de entender en la candidatura de Keiko Fujimori, y me gustaría que me lo expliques. Porque efectivamente se está haciendo un esfuerzo por reprobar y criticar lo que se hizo en el pasado. Sin embargo, Keiko postuló hace poco tiempo, 5 años no son tanto. Y hace 5 años Keiko decía que el gobierno de su padre había sido el mejor de la historia del Perú. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué ahora sí critica y condena el 5 de abril si formó parte de ese gobierno que ella consideraba el mejor de la historia del Perú? ¿Qué ha pasado en el fujimorismo para que la gente pueda entender este cambio de postura y pueda creer en ella, ¿no? Gracias. En primer lugar, creo que desde que Keiko asumió la derrota en la elección anterior, se ha dedicado a conocer la realidad del Perú. Desde el día siguiente que perdió la elección, se dedicó a viajar por el Perú. El hecho de reconocer en su concepción que el gobierno del presidente Fujimori hubo cosas muy buenas, no nos lleva a ocultar los delitos y los errores que se cometieron en el gobierno del ingeniero Fujimori, y también lo ha admitido. Creo que ha sido parte del crecimiento tanto profesional, político y personal que ha tenido Keiko en esta última etapa, en estos últimos 8 años que lleva literalmente en campaña, y que le ha permitido darse cuenta también de la situación que vivió el país. O sea, hoy yo he visto videos de Keiko Fujimori de antes y creo que ella ha podido crecer no solamente personalmente, sino también conocer con mayor profundidad lo que pasa en el Perú. Ella viene en política desde que fue primera dama aproximadamente 20 años. Sin embargo, nuestro país ha sufrido cambios importantísimos. Y podemos asegurar que, con todo respeto, porque tienen derecho a pensar distinto también, gente como Cecilia Chacón o Luz Salgado, no celebran el 5 de abril. A mí me cuesta creer que a Luz le parece mal, por ejemplo, ¿no? Y otras personas cerca de Keiko, porque una de las cosas que puede también dar desconfianza en la postura de Keiko Fujimori es el entorno que la rodea, ¿no? Bueno, como yo les señalaba, el entorno que actualmente acompaña a Keiko no tiene ninguna vinculación con esta decisión de cerrar el Congreso. En el caso de Luz Salgado y de Cecilia Chacón, esto lo hemos hablado a nivel de bancada, las veces que me ha tocado ir, lo hemos conversado a nivel de partido, y todos coincidimos en que esta no fue una decisión acertada, que fue una decisión errada. Hay personas que sostienen y tratan de justificar el hecho. No solo es eso, sino que inaugura un gobierno absolutamente ilegal en casi todas sus medidas a posteriori, y con una complicidad de la cual no se puede decir que es un error. La complicidad con Montesinos es un asunto moralmente gravísimo. Y lo hemos señalado así. En mi caso particular, yo creo que se cometieron errores y delitos. Keiko también ha manifestado que hubieron errores y delitos, y la verdad, he entrado en política para tratar de asegurarme desde mi posición en el Congreso o donde me toque estar en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, de que estos errores y estos delitos no se repitan, de que creamos como peruanos en un cambio, y de que sobre todo trabajemos para generar institucionalidad y para garantizar que esta situación no se vuelva a repetir. Pero esta marcha, la marcha de hoy que se ha convocado a propósito del 5 de abril, más que precisamente recordar lo que pasó hace 24 años y pedir que no se repita nunca más, es una marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori, y así lo han reiterado los organizadores, ¿no? Uno de los principales colectivos es el No a Keiko. ¿La puede afectar? ¿Afectará la candidatura, las posibilidades de Keiko Fujimori? ¿Acrecentará el antivoto? ¿Cómo la toman ustedes? Nosotros creemos que esta marcha definitivamente tiene más un tinte político. He visto carteles. El presidente se ha sumado hoy a la marcha, bueno, ayer fue, ¿no? Y ha aplaudido sí, que claro. haya chicos que yo también aplaudo que haya jóvenes que protesten. Me encantaría que sea pacíficamente, pero lo que más me gustaría es que estas propuestas busquen cuestionar, a su vez, valga la redundancia, las propuestas del plan de gobierno, que sean ataques no a la persona de Keiko Fujimori, como bien dijo el señor Vargas,
a la hija del expresidente, sino a las propuestas que está llevando en su plan de gobierno. Creo que eso es lo que necesitamos. Aprovecho para preguntarte, Úrsula, que creo que es importante que se diga con claridad. Y ya, creo que debe ser más o menos el WhatsApp número 100 que recibo en las últimas horas sobre un supuesto audio que señala que va a haber un golpe de Estado y que han robado bombas en Lima y que solo votando a Keiko se salvará el Perú. Y la verdad que culpar al fujimorismo de eso es tan dañino como culpar a los que organizan la marcha de estar generando paranoia. Pero vamos. Es volver a los psicos. Exactamente. Sí, ayer mi mamá, aguanta todo. ayer mi mamá me llamó muy preocupada. No la veo desde el martes de la semana pasada, perdón, mami, pero me dijo, por favor, no salgas, no hagas campaña. Yo escuché el audio y me reía, o sea, no tiene pies ni cabeza. Yo creo que el presidente Humala ha cometido un error en meterse a opinar, a obviar la neutralidad, pero no creo que exista en el Perú militares capaces de, en este momento que podemos consolidar la democracia, hacernos ese daño y hablar de un golpe. Hay una necesidad de crear caos que no le hace bien a nadie, ¿no? A nadie. Hay que zanjar y nosotros invocamos a marchas pacíficas y sobre todo a marchas que tengan que ver con propuestas de candidatos, dejar de descalificar no solo a Keiko Fujimori, sino al señor García, a la señora Mendoza, como personas, sino sus candidaturas desde sus propuestas. De acuerdo. Estamos, César, evidentemente en una situación completamente distinta que la que se vivió y originó el golpe de Fujimori. Pero, sin embargo, llegamos a unas elecciones también en condiciones sumamente complejas, ¿no es cierto? 20 candidatos que devienen en 10. No tienen hasta el momento manera de poder expresarse de manera amplia y específica, porque este encuentro del día de ayer ha sido pues deplorable, ¿no es cierto? De antes de ayer. ¿Cómo es posible que 3 minutos para exponer, 2 minutos y medio para exponer el plan de gobierno y responder 1 minuto y medio? Es que realmente es una tómbola extrañísima, ¿no? Entonces, y estamos en un clima de nuevo de hipersensibilidad y de divisiones muy fuertes y de acusaciones. Tal como va el horizonte, nada está pintando muy bien. Y allí sí es responsabilidad de los partidos políticos, empezando por la izquierda y por los otros partidos también, tener muy claro que no se puede continuar en un juego que termine finalmente en una situación complicada, crítica, bochornosa. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido siguiente. Cualquier acto político que se realice en esta coyuntura va a tener una connotación electoral. Es evidente, nadie puede decir no. Y el 5 de abril es el 5 de abril. Estamos a 5 días y por supuesto tiene también connotaciones políticas. El tema es lo siguiente: ¿cómo creer a los herederos del fujimorismo de que se han sacudido de su vocación autoritaria? Si muchos siguen reivindicando que el golpe del 5 de abril fue necesario, eventual y único, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos ha dejado el fujimorismo? Se sigue reivindicando una constitución, ¿no es cierto?, que fue aprobada fraudulentamente, y eso lo conocen todos, cómo actuó Montesinos, cómo actuó Moza Ríos, etcétera, etcétera, para imponernos una constitución que ahora necesita a gritos una reforma profunda, ¿no? La base precisamente del fraccionamiento del partido y la desestructuración social, política de nuestro país también tiene raíces en esta constitución. ¿Por qué reivindicar a rajatabla que eso no puede modificarse, por ejemplo? El otro tema que tenemos que ver con mucha claridad es el derecho que tenemos los ciudadanos de manifestar nuestras opiniones. Esto de decir que esta marcha tiene un tufillo terrorista, proterrorista, violentista, es lamentable. Nos hace recordar la marcha de los 4 suyos que terminó Montesinos y el fujimorismo incendiando el Banco de la Nación para desprestigiar la marcha. Y por eso nosotros decimos, vamos a estar en esta marcha. Nosotros aseguramos que debe ser pacífica, pero indudablemente la vocación provocadora, violentista y de anarquizar esto no está de nuestro lado. Está del lado de precisamente quienes no quieren que se muestre al revés y al derecho lo que tenemos ahora después del golpe del 5 de abril.
El tema de decir, bueno, nosotros recién llegamos y no tenemos nada que hacer con... Bueno, todo el mundo diría exactamente lo mismo, ¿no? Pero mientras el fujimorismo no deslinde realmente y no una coyuntura electoral, porque el papel aguanta todo. Hoy tenemos partido plastilina, hoy tenemos un presidente que se ha plastinizado de tal manera que ya es irreconocible, ¿no? Se apunta a cada coyuntura. Y efectivamente estamos en la coyuntura electoral y el fujimorismo lo que ha hecho es firmar un documento y dice que efectivamente se compromete a todas esas cosas, pero eso lo hace por la coyuntura electoral. ¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle? A ver. Bueno, obviamente no le cree porque no le puede creer, pero... Es la coyuntura electoral. Pero claro, por eso el sentido de mi pregunta iba simplemente a cómo está pintando la coyuntura en ese momento en relación con lo que se viene. Es decir, lo del pasado me parece que efectivamente pesa terriblemente sobre nuestra conciencia y sobre nuestra historia. Pero al mismo tiempo tampoco hay una regularidad en la política peruana que nos permita decir, hombre, las cosas van a caminar de una manera razonable dentro de lo que es pues el juego político, ¿no? Sí. Nosotros hablamos incluso de la refundación de la República. Bueno, ahí creo estamos entrando en víspera del bicentenario hay que hacer una cirugía mayor en ese terreno. Y por eso hablamos que ahora en pleno proceso electoral hay una contradicción a resolver. Es entre el cambio democrático y patriótico o el continuismo, no de más de lo mismo, que sigue profundizando la desestructuración del país. Está un país fraccionado, escindido, ¿no es cierto? Las instituciones de todo tipo, no solamente las políticas, las principales, el Congreso, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, el Poder Ejecutivo, ¿quién da más, un puñado más de centavos? Bueno, nada. Y por eso nosotros decimos de que es importante empezar por la matriz que nos diseña el país que tenemos o que queremos, y refundar las instituciones fundamentales significa también renovar la política y renovar las instituciones. Pero ¿por dónde empezar? Es por la propia Constitución. No le temamos, vayamos a un debate constitucional, veamos cómo reformamos esto y cómo enrumbamos el camino y cómo efectivamente el tiempo nos gana, nuestro país. Lamentablemente, César, tenemos que cortarle. Raúl Castro. Bueno, América Latina tiene estas particularidades que no se dan prácticamente, salvo en algunos casos de Asia, en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Que las dictaduras o las autocracias dejan pues un partido político que se proyecta en el tiempo, ¿no? El problema del fujimorismo ahora, para cualquier analista, es si las intenciones que se están proclamando van a poder ser cumplidas, porque indudablemente al interior hay quien es el forjador del fujimorismo, que es Alberto Fujimori, y claro, y la actual representante, que es Keiko Fujimori Higuchi. Entonces, hay al interior una incógnita que en algún momento se tendrá que despejar. Ahora, en cuanto al tema constitucional, a mí me parece que ya el Congreso tomó cartas en el asunto y retiró la firma del señor Fujimori. Y la Constitución ha sufrido ya varias modificaciones, 5 modificaciones o 6, y va a sufrir otras más, de manera que la Constitución es una norma viva que se va adecuando a las circunstancias, pero yo no creo que en este momento haya que dejar de lado la Constitución y irse por una nueva Constitución, creando un caos inmenso en el Perú. De otro lado, lo que sí me preocupa, y creo que le preocupa al Perú entero, es que esta marcha pudiera ser el preludio de lo que sería un gobierno del fujimorismo. Quiere decir, un gobierno que nace de una dictadura y que se prolonga en el tiempo por el clientelismo, en fin, todo aquello que hizo que este movimiento avanzara, aun cuando ahora es una expresión democrática, creo yo, porque ha sido elegida popularmente, genere pues esta polarización en la cual el país se ve involucrado en los próximos 5 años con una crisis y un desgobierno que nos llevaría un poco a repetir el escenario de los años 90. O sea, una crisis generalizada donde la democracia se tambalea, el vacío de poder es, digamos, pan de cada día, y donde los controles no pueden ser ejercidos por la inmensa resistencia de la población. El tiempo no se está ganando, Úrsula. Pero sí, yo discrepo respetuosamente del tema de la polarización. Yo creo que estamos viviendo una democracia
Creo que nos toca a todos evitar justamente la polarización y creo que los cambios constitucionales se van a dar en democracia, hay que construir consensos, pero sobre todo mi preocupación va hacia dónde queremos ir. O sea, si vamos a cambiar la Constitución, no podemos plantear desde la izquierda que sea el Estado el promotor del desarrollo. Me parece complicado. O sea, me gustaría conocer los planteamientos más de fondo por los cuales se quiere cambiar la Constitución y cuáles son estos cambios debidamente sustentados. No hemos visto una propuesta sustentada. Mi perfil técnico lamentablemente me obliga a mirar para allá. Yo creo que si quisiéramos la cambiar... propuesta es desaparecer la minería. Por ejemplo, entonces esas propuestas me preocupan y creo que en consenso, si me permite terminar, por favor, si me permite terminar, en democracia terminar, podemos propiciar los cambios constitucionales que se necesitan para reconciliar a nuestro país, para construir institucionalidad, pero sobre todo debemos ver el sustento técnico de los cambios que pretendemos hacer. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta mañana de meditación. 8.